La lectura de hoy se encuentra en Romanos 1, del 22 al 28. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpiente. Por eso, Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó, y merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan así, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con las mujeres y se dejaron dominar por esos deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su inútil mente los lleva a hacer. Para andar con Jesús no hay sendero mejor,
la primera parte de este interesante y controversial tema, hemos dejado en claro que la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, el hombre y la mujer fueron creados por Dios. Fuimos creados por Dios con un sexo, con una anatomía, con una biología específica. No podemos estar por encima de ello, y mucho menos por encima de la voluntad de Dios. Yo como mujer, usted como mujer, hemos sido creadas para glorificar a Dios con lo que somos, con lo que Dios nos ha dado. Asimismo, el hombre fue creado por Dios para glorificar a Dios de la manera en que Dios lo ha diseñado. Hay cosas que no podemos cambiar y podemos diseñar, podemos inventarnos definiciones, términos, argumentos, pero nada de eso va a hacer que cambie la verdad de Dios. La verdad de Dios es clara. Usted y yo la conocemos y necesitamos aceptarla, vivirla, creerla, porque los que amamos a Dios deseamos con todo nuestro corazón hacer su voluntad, vivir en su voluntad. Deseamos que el propósito y la voluntad de Dios sean cumplidas en nuestras vidas. No permitamos que los diferentes argumentos, los diferentes razonamientos de otras personas puedan venir y confundirnos. Recordemos algo que también hablábamos en la primera parte de este interesante tema, y es que vamos a darle cuenta a Dios por cada una de nuestras acciones. No podemos tapar el sol con un dedo. Vamos a afrontar las consecuencias de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es hermosa. Debemos escudriñarla, debemos conocerla, vivirla y saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para poder caminar en ella. Dios te bendiga. Tal como soy de pecador, sin más confianza que
¿Por qué Dios revela su ira contra los pecadores? En nuestro versículo clave de hoy, Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Nuevamente, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. ¿Por qué Dios revela su ira contra los pecadores? Porque sustituyen la verdad acerca de Él por la mentira. Ahogan la verdad de Dios revelada naturalmente a todas las personas, a fin de creer cualquier cosa que sustente su estilo de vida egocéntrico. Nuestro versículo clave de hoy en Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Alabamos a nuestro Señor porque nuevamente nos concede la oportunidad de estar juntos, estudiando su palabra y meditando en ella, sobre todo tratando de descubrir qué es lo que nuestra Biblia, la palabra de Dios, tiene para nosotros en cuanto a temas que son muy importantes y que son actuales, muy actuales. El tema de este mes es la ideología de género ante la verdad de la palabra de Dios. Y hoy vamos a la segunda parte del tema de los engaños de la ideología de género. Estamos en Romanos 1, 22 al 28, que ya ha sido leído anteriormente. Y también tenemos como versículo clave Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así nos lo ha repetido nuestra hermana Juanita, para que entendamos que Dios revela su ira contra quienes con impiedad e injusticia quieren detener la verdad. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de este tema de los engaños de la ideología de género. Oramos al Señor y decimos: Señor, quédate con nosotros en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en la meditación de tu palabra. Que nos lleve, Señor, a entender a quién nosotros debemos obedecer y qué es lo que nosotros debemos creer y debemos proclamar en todo caso, Señor. Gracias te damos por la bendición que nos has concedido en esta semana, por todas las bendiciones que tú nos has dado, que has derramado sobre cada una de nosotras. Y gracias te damos también, Señor, porque has sido con nuestros familiares también, no solamente con nosotros, con nuestros hermanos de la iglesia. Y ahora, Señor, quédate con nosotros.
quédate por favor, Señor, y guíanos en el estudio de este tema, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quien nace siendo varón ha de comportarse como varón y dar gloria a Dios como tal. Y quien nace siendo mujer ha de comportarse como mujer y así dar gloria a Dios. Pero, según la ideología de género, a pesar de lo que la genética, la biología y la anatomía digan, una persona puede autopercibirse como mejor le parezca. Y para esto la ideología de género propone 3 conceptos engañosos. 1, identidad de género. 2, expresión de género. 3, orientación sexual. Pero hablemos de ello a la luz de la palabra de Dios. Comenzamos con el número 1, identidad de género. Con este término se pretende expresar la individualidad de las personas, cómo se definen e identifican con base no en la biología, sino desde la vivencia y sentimiento personal. Así, no importa si una mujer nace, obviamente, con matriz y con ovarios, si ella se siente incómoda con ese rol o se autopercibe como hombre o incluso no se sienta cómoda ni en el baño de ellos ni en el baño de ellas, pues podría entonces definirse como no binario o como una persona de género fluido. Términos que nosotros pues no conocíamos. Por si fuera poco, ahora se habla no solamente de un movimiento transgénero, sino que además hay un movimiento transespecie que supone la libertad de autopercibirse ya no como humano, sino como un animal, según se acomode a la voluntad. No se trata de una película de ciencia ficción ni de una novela surrealista. Este es el escenario de la cultura contemporánea viciada por la ideología de género. ¿Qué decimos los cristianos frente a toda esta locura? Afirmamos que no importa cuántos conceptos fabriquen artificialmente, la humanidad existe en forma binaria, hombre y mujer. Así nos hizo el Creador y no hay forma en que la criatura pueda sobreponerse por encima de este designio. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla, ¿qué torpe eres? Así lo leemos en Isaías 45:9. Vamos a la segunda cosa, la expresión de género. Si ya de por sí el concepto identidad de género es un concepto confuso y engañoso, hay que considerar que independientemente de su identidad de género, una persona puede libremente elegir su expresión de género. A ver, vamos a ver qué es esto. En la ideología de género, este concepto se refiere a la manera en que una persona decide mostrarse al mundo y cómo prefiere ser referida. Aquí se incluye desde el nombre que una persona quiere usar hasta su ropa
y su comportamiento, porque alguien puede autopercibirse como hombre y aún así desear expresarse como mujer. Una dama podría autopercibirse como no binario, pero preferir llamarse Felipe, vestir como mujer y comportarse como gato o como bebé, porque según la ideología de género, ¿quiénes somos para cuestionar las preferencias de cada quien? Las escrituras, por el contrario, nos guían a celebrar la identidad dada por Dios, no a cuestionarla, ni resistirla, ni destruirla, ni modificarla, sino a vivir para la gloria de Dios. Una mujer es llamada a cultivar la virtud, el carácter y el comportamiento propios de su identidad como mujer. Así lo podemos leer en Proverbios 31, 10 al 31. Para ser así una madre, esposa y vecina ejemplar, un varón es llamado a portarse virilmente, siendo sobrio, lejos de la promiscuidad y el vicio. Y en esta forma, hombres y mujeres expresan su identidad con honorabilidad según el patrón divino. Así lo percibimos en Proverbios en el capítulo 31. La ideología de género no propone un paso adelante para la humanidad, sino un abandono de lo que hasta ahora había significado uno de los principales cimientos de la civilización, la concepción del hogar como la base de una nación. Sobre estas bases se construyó la civilización occidental, formando hogares y sociedades según el patrón tradicional de la familia, que no es otra cosa sino el modelo bíblico. Bien, vamos al tercer engaño, la orientación sexual. A estos dos conceptos engañosos hay que añadir uno más que promueve la ideología de género y que es la orientación sexual, que define como la atracción o preferencia física, emocional, erótica y afectiva que alguna persona podría experimentar hacia otros. Aquí es donde se cierra el círculo engañoso de la ideología de género, pues deja total libertad para la autopercepción y termina por derribar todo límite moral respecto a la sexualidad. Desde la ideología de género, un hombre puede identificarse como mujer y aún así tener preferencia por las mujeres, pero igualmente podría experimentar con toda una serie de relaciones a fin de gozar plenamente de su sexualidad. Aquí no hay ya lugar para hablar de lo bueno o lo malo, lo moral o lo inmoral, lo decente o lo impúdico. Todo está permitido. Nada debe condenarse. Queda prohibido prohibir. Y es así como se justifica, promueve y legaliza el matrimonio gay y la adopción homoparental bajo el lema amor es amor. Cabe señalar que todos estos comportamientos que en la ideología de género son ahora llamados derechos, en las escrituras siempre son identificados como pecados, como rebelión y abominación contra Dios.
La homosexualidad lo vemos en Levítico 20:13, el incesto, el poliamor, el intercambio de parejas, Levítico 18:6 al 18. Prácticas que hoy se toleran como libertades son consideradas en la Biblia como abominable, como perversiones y la causa de la corrupción de las sociedades, además de motivo del desagrado divino. Levítico 18, 22 al 25 no nos deja la menor duda. En conclusión, aunque estos términos fabricados desde la ideología de género tienden a ser ambiguos y muchas veces contradictorios, es necesario, hermanas, hermanos, conocerlos e identificarlos en el discurso y la propaganda de los diversos colectivos, agencias y promotores de la ideología de género, para poder dar respuesta y refutar las artimañas del error con argumentos basados en la verdad, con base en la palabra de Dios. Podrán elaborar tesis y teorías engañosas para difundir la mentira, pero la palabra de Dios permanece siempre firme contra toda filosofía vana y hueca sutileza. Y los cristianos habremos de perseverar sosteniendo firmemente nuestras convicciones y llamando a las cosas por su nombre, pero asimismo proclamando, hermanos, proclamando el poder de la sangre de Cristo, en la cual pueden ser lavados los pecados de todos los humanos, y llamando a todos a arrepentirse y abandonar todo estilo de vida contrario al señorío de Jesús, quien por su gracia y su poder puede hacernos nuevas criaturas. Dice Colosenses 2:8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Bien, pues después de haber visto estos engaños a la luz de la palabra de Dios, vamos a preguntarnos, ¿qué está mal con el concepto identidad de género? Recuerden, hermanos, que es muy importante que nosotros tengamos claridad en cuanto a los conceptos, para que de esa manera nosotros podemos rebatirlo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué anomalías y errores hay detrás de los conceptos o del concepto expresión de género? ¿Qué engaños y distorsiones se esconden bajo el concepto de orientación sexual? Son 3 expresiones distintas, 3 engaños distintos de la ideología de género: identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Pidamos al Señor, hermanos, que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender, para distinguir perfectamente bien estos engaños, y para que a la luz de la palabra de Dios podamos nosotros distinguir perfectamente bien cuántos se apartan de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que Dios estableció desde un principio que creó al ser humano, y que lo creó y que vio que era demasiado bueno. El Señor no se equivoca.
lo que hizo, lo hizo y lo hizo correctamente. Claro que después de la caída del ser humano, entró en la humanidad una serie de cosas distintas a los que el Señor había creado. Por favor, hermanos, oremos al Señor pidiendo que nos dé cada día sabiduría, sobre todo para orientar a nuestra familia, incluso a nuestros hermanos de la iglesia, a todas aquellas personas que necesitan conocer cuál es la verdad de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues hasta aquí hemos llegado el día de hoy con este tema. Si el Señor no dispone otra cosa, nos veremos, Dios mediante, la próxima semana para continuar con el tema. Que el Señor les bendiga, los guarde y sobre todas las cosas que los ayude para poderse conducir conforme a la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima semana. La injusticia de la gente a veces conduce a la supresión de la verdad y a sostener falsas opiniones sobre Dios o las enseñanzas de la Biblia, porque saben que la verdad requiere que se arrepientan. Nuestro versículo clave de hoy en Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él, ahora soy de Cristo. Mío también es él, puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza él me quitó, ya pertenezco a él. Ahora soy de Cristo, mío también es él, puedo gozar de su amistad por la eternidad. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, dame reposo, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él,
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.